Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Tenemos que empezar ya porque si no se van acumulando retrasos. Me llamo Jorge Para y bueno, la verdad es que estoy muy contento de estar hoy aquí porque por diversas razones pensé que no llegaría. Y trabajo en Cognizant, que es una empresa de IT, una multinacional, que en España hace muchos proyectos de transformación digital y de soluciones móviles. Y yo soy Mobile Architect. Entonces, vamos aquí al meollo. Hoy de lo que quiero que hablemos es de que cuando las personas que hacemos apps con realidad aumentada estamos explicando lo que hacemos y enseñándolo, pues estamos como muy entusiasmados porque pensamos que esto es muy potente y es una gran tecnología, ¿no? Y que vamos a cambiar el mundo y tal. Y es verdad, eso es lo que pensamos, pero también ocurre que las personas con las que hablamos, ya sean otras personas técnicas o personas de negocio, pues aparte del efecto wow inicial, no acaban de ver el valor en la tecnología. Entonces, realmente de lo que vamos a hablar hoy, el trasfondo, es de cómo podemos añadir valor a las aplicaciones de la realidad aumentada. En una aplicación de realidad aumentada tenemos básicamente un hardware que recoge información, giroscopio, acelerómetro, una cámara, un GPS, y luego tenemos un framework que procesa todo eso y que nos proporciona la parte de calcular los feature points, hacer seguimiento de movimiento, hacer estimaciones de luz, y una parte muy importante que es la detección y seguimiento de elementos que hay en la escena. Y con todo eso el framework intenta entender la escena que está alrededor. Y sobre esa información montamos nuestra experiencia de realidad aumentada, añadiendo contenido virtual y además permitiendo las interacciones del usuario con ese contenido virtual. Y el procesamiento avanzado de imágenes, del que vamos a hablar hoy, está directamente relacionado con la detección y seguimiento de elementos. En los frameworks de realidad aumentada de mobile tenemos básicamente plane detection, eso está incluido, la detección de los planos, verticales y horizontales, que es una cosa muy importante, porque cuando hacemos una aplicación de realidad aumentada colocamos elementos virtuales que han de parecer reales. Y claro, los objetos reales no flotan. Entonces, la detección de los planos es fundamental. Además, los frameworks nos ofrecerán detección y seguimiento de imágenes. Le damos una imagen y nos encuentra esa imagen dentro de los frames que está capturando. También de objetos. Generalmente el framework aporta alguna manera de hacer un escaneo del objeto y luego lo detecta y nos hace el seguimiento también. Y la detección y seguimiento de caras y cuerpos. Que esto, pues, lo habréis visto recientemente si habéis estado pendiente de ello. Y ARKit, en la última versión, tiene no solamente seguimiento de caras, sino también de cuerpos. Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea, pues los frameworks más populares, que son ARKit y ARCore y Vuforia, a lo largo de los últimos 3 años, que es cuando ha explotado toda la realidad aumentada en mobile, pues han ido incorporando estas funcionalidades a distintos ritmos. ARKit va por delante, Apple está invirtiendo mucho, no solo en la parte del framework, también en la parte del hardware. Y ARCore, bueno, pues poco a poco va añadiendo también las funcionalidades. ¿Qué ocurre? Estas funcionalidades que nos dan los frameworks tienen limitaciones. ¿Por qué? Porque para la detección y seguimiento de imágenes le damos una imagen y es capaz de encontrar esa imagen concreta. Y eso quiere decir que va a ser capaz de encontrar la Mona Lisa en el Louvre, pero tiene que ser la Mona Lisa, no tiene que ser algo que se parezca. De igual manera, si tenemos una serie de elementos que son todos iguales, le damos una foto de uno y encontrará a todos, pero tienen que ser idénticos. ¿Qué no podemos hacer? Encontrar un elemento que pertenezca a una familia. Es decir, yo no puedo instruir al framework para que encuentre un plato de paella. Puedo encontrar
un plato concreto de paella, pero no le puedo decir encuéntrame un plato de paella. Lo mismo nos ocurre respecto a condiciones ambientales un poquito específicas, ¿no? Como mucha luz, muy poca luz o sombras, lo que sea. En el caso de que el elemento esté parcialmente visualizado, el framework tampoco nos va a ayudar. Y una cosa importante es que no nos da información de cómo está orientado el elemento. Entonces, estas limitaciones son muy importantes porque cuando trabajamos con realidad aumentada queremos entender muy bien la escena para añadir contenido que tiene sentido y que le aporta valor al usuario. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar técnicas más avanzadas para procesar las imágenes. Básicamente, de lo que se trata es de que entrenemos un modelo de procesamiento de imágenes que nos dé la información que necesitamos. Podemos hacer un hook en el pipeline que procesa los frames en el framework de realidad aumentada. Y entonces, en ese hook, preguntamos al modelo, obtenemos información y hacemos lo que necesitemos. Las técnicas básicas que podemos aplicar. Podemos hacer clasificación de imágenes, que quiere decir básicamente entender si en una imagen, en un frame determinado, hay un objeto que nos interese. Podemos hacer detección de objetos, que en este caso lo que vamos a conseguir es saber si están los objetos en el frame y también exactamente dónde están y lo que se conoce como la bounding box, que es pues, el cuadro que enmarca el objeto dentro del frame. Esto es, claro, mucho más preciso que la clasificación de imágenes. Y por último tenemos la segmentación de imágenes, que lo que intenta es agrupar los píxeles de la imagen en grupos que tengan sentido. Entonces, como se así he explicado, no sé si está del todo claro, pues vamos a verlo con unos gatitos. La clasificación de imágenes es ver que en el frame hay un gato. La detección de objetos nos encuentra todos los que hay y nos dice dónde están. Y en la segmentación nos da una máscara de dónde está el gato, la postura que tiene el gato. Son 3 niveles distintos y generalmente la clasificación de imágenes nos puede ayudar en la realidad aumentada, pero queremos ir más a detección de objetos o segmentación de imágenes. Para utilizar técnicas de Machine Learning en realidad aumentada, tenemos que tener un modelo en el dispositivo. Es decir, por una cuestión de latencia, no podemos ya simplemente delegar en un servidor, enviarle una imagen y que nos diga los resultados. Eso quiere decir que nos limita a utilizar los modelos on-device, que pueden ser para Android un formato TensorFlow Lite y para iOS CoreML. Entonces, frameworks más populares. Apple, como parte de su inversión en realidad aumentada y en Machine Learning, tiene CreateML y Turing-Create. CreateML es un framework que es muy sencillo de utilizar y además se puede utilizar con Swift. Es muy reciente. También es bastante básico en cuanto a la funcionalidad y me imagino que irá evolucionando. Turing-Create es un poquito más complicado, pero es un framework de muy alto nivel y se pueden conseguir resultados con poco trabajo. Luego tenemos TensorFlow, que es muy popular y probablemente lo conocéis, que está mantenido por ingenieros de Google. Tiene una API de alto nivel, API de bajo nivel, tiene conversor a CoreML y es pues, una de las opciones como muy populares y con la que se encuentran muchos modelos ya entrenados. Tenemos también PyTorch, este está mantenido por ingenieros de Facebook, es de más bajo nivel, se utiliza mucho en contextos académicos. Y por último menciono Keras, que en realidad es una API de alto nivel que necesita tener un backend detrás, por ejemplo TensorFlow, pero os lo podéis encontrar. Entonces, para movernos adelante, vamos a pensar en un caso de uso concreto y vamos a ir avanzando, ¿no? Para el caso de uso, cuando me puse a preparar la presentación y llegué a este punto, claro, caso de uso no puede ser pues, detectar algo en un coche, porque esto no es el hormiguero, no puedo decir que entre el coche. Entonces,
Lo que se me ocurrió es que podemos utilizar un Google Voice Kit. Esto es un kit de Google muy sencillito, que tiene un par de placas y un altavoz y unos cuantos cables y tal. Y te permite montarte un Google Assistant con una Raspberry. Entonces, es un ejemplo de un caso en miniatura que se podría extrapolar a casos mucho más amplios en el campo de la industria 4.0, que ahora bueno, hay un montón de transformación digital en ese tipo de industria. Vamos a ver qué podemos hacer con nuestro Google Voice Kit para ayudar a la persona que lo tenga que montar utilizando detección de objetos. Entonces, con la detección de objetos, una cosa que podemos hacer es encontrar los elementos del kit y dar instrucciones detalladas de cómo se tiene que montar. Y para este caso podemos utilizar TuriCreate, que soporta detección de objetos, y solo lo haremos para iOS. Y es una cuestión que, bueno, en general, si hago prototipos y son solamente prototipos, lo suelo hacer para iOS porque generalmente funciona mejor, porque está más avanzado. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar Anaconda, que es un gestor de entornos de Python. Y si no habéis hecho nada en Python, os recomiendo encarecidamente que utilicéis un gestor de entornos, porque el infierno de dependencias que hayáis visto, por ejemplo, en Java, no es nada comparado con lo que puede ser en Python. Utilizaremos TuriCreate y un editor de imágenes. Una nota sobre una feature que tiene TuriCreate para Object Detection, que se llama One-Shot Object Detection, que es una cosa muy curiosa que me he encontrado recientemente. Esto lo que hace es que tú le das una imagen y la pone de distintas maneras, orientaciones, sobre muchos backgrounds. Y con eso pretende hacer, es una estrategia de data augmentation, que lo que intenta es, con muy poquita entrada, generar un dataset muy grande para entrenar un modelo. Yo creo que evolucionará ahora mismo. Yo he intentado usarlo para este caso y ha sido imposible. El caso, detección de objetos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Partiremos de un modelo que ya está entrenado, que en este caso nos lo proporciona TuriCreate, lo tiene incluido. Y tenemos que generar un dataset. Para Object Detection generamos un dataset que tiene imágenes y anotaciones. Lo que tienen las anotaciones es qué elementos de interés hay en la imagen y cuál es el bounding box. Eso es lo que se llama en Machine Learning el ground truth. Es como decir, esta es la imagen y esto es lo que tiene, y a partir de ahí trabajamos para generar un modelo. Con nuestro dataset y con un modelo ya entrenado, hacemos transfer learning. Generalmente, si queremos utilizar un modelo, entrenarlo desde cero puede requerir cientos o miles de horas de CPU, de GPU, y puede que no tengamos los recursos ni tampoco que sea sostenible por el tiempo que tengamos para hacer un prototipo. Entonces, es muy habitual utilizar transfer learning. Coges un modelo que ya está hecho, le añades tus datos y entonces le amplías para que entienda tus datos. TuriCreate para Object Detection parte de un modelo que utiliza una arquitectura TinyYOLO. Con eso generamos un modelo que podemos exportar a CoreML. Para el dataset tenemos que sacar fotos y luego tenemos que generar las anotaciones. Posición X e Y, altura y anchura y un label. El label lo que dice es qué es lo que hay en esas coordenadas y con ese tamaño. Entonces, en nuestro caso, el label puede ser el altavoz, el micro, la placa, lo que sea. Una vez que tenemos las imágenes y las anotaciones, generamos un S-frame. El S-frame es una estructura de datos de TuriCreate que es como un frame de cualquier otro lenguaje de Machine Learning, que son pues, simplemente unas matrices gigantes. Entonces, solamente con este código podemos entrenar el modelo. Es muy sencillo y además funciona perfectamente. Es decir, no hay que hacer pequeños truquitos con él. Una vez que tenemos el modelo, tenemos que utilizarlo en nuestra aplicación de realidad aumentada. Entonces, para eso
capturaremos los frames, tenemos que adaptar los frames a la entrada que va a entender el modelo, que generalmente supondrá escalarla, porque los modelos que tratan imágenes suelen tener entradas de 200, 400, 500 píxeles, no más grandes. Le vamos a preguntar al modelo qué nos puede decir a partir de la imagen, nos dará unos resultados y en este caso los tenemos que interpretar. Interpretar significa que nosotros le vamos a escalar la imagen a más pequeño, preguntarle al modelo, nos dará unos resultados que son resultados en 2D. Entonces eso tenemos que transformarlo primero al tamaño de la pantalla y luego al espacio 3D. La transformación al espacio 3D, lo que vamos a hacer cuando estemos con realidad aumentada, es utilizar una técnica que se llama heat testing. Entonces, encuentro el equivalente en coordenadas de la pantalla y, por ejemplo, con el punto medio del cuadrado del bounding box, hago heat testing y me deberé encontrar el plano detectado sobre el que están los objetos que estoy detectando. Y de esta manera podemos añadir un anchor y a partir de ahí podemos añadir contenido virtual. La forma de obtener las predicciones en iOS es súper sencilla. Podemos utilizar, de hecho, Vision, que es un framework que tú le das el modelo y hace toda la adaptación de la entrada. A partir de ahí obtenemos unas observaciones y con las observaciones hacemos esa transformación y heat testing. Convertimos esas predicciones, que son 2D, a nuestro espacio 3D. Entonces, unas pocas conclusiones respecto al Object Detection. En este Mac, ahí veis las características, pues con 80 imágenes en el dataset, 3 horas y media para hacer el transfer learning. La fiabilidad varía mucho en función del objeto del que se trate. Por ejemplo, para el altavoz enseguida conseguía resultados buenos y para el micro tuve que generar muchas más imágenes. La parte de crear el modelo es muy sencilla. Es decir, aquí el trabajo está en crear el dataset y luego en iterar hasta encontrar los resultados lo bastante buenos. Pero la parte específica de Machine Learning es muy sencilla. Y bueno, luego un par de detalles. Las peticiones al modelo tienen que ser asíncronas, claro, porque el usuario está con su app de realidad aumentada, entonces tenemos que intentar que siga recibiendo los 60 frames por segundo, por ejemplo, en el caso de un iPhone 6S, y que no note ningún tipo de salto. Y también la actualización de la escena con elementos virtuales debe ser asíncrona. Eso en estas aplicaciones y en cualquier aplicación. Por último, esa transformación de las predicciones de 2D a 3D. Esto es sencillo porque generalmente en iOS o en Android os va a resultar fácil encontrar funciones que son de las librerías de procesamiento de vídeo que hacen muy fácil hacer este tipo de transformaciones. Ya estamos con la detección de objetos, luego haremos una demo. Vamos a hablar un poquito de la segmentación de imágenes. Aquí no he terminado, es decir, de esto no habrá demo. Pero os voy a contar hasta dónde he llegado porque he encontrado algunas cosas interesantes. Si estamos utilizando segmentación de imágenes, podemos obtener una máscara detallada. Entonces, en este caso, para nuestro Google Voice Kit, podemos generar instrucciones en realidad aumentada sobre esto hay que conectarlo aquí y poner una flecha, una línea de puntos. Podemos hacer lo que queramos porque tenemos una información mucho más rica, ¿no? Para llegar a tener esa segmentación utilizaremos TensorFlow, que tiene un conversor a CoreML, o sea que lo podemos utilizar para iOS, y por supuesto nos permite también convertir al TensorFlow Lite. Y aquí lo que vamos a tener como herramientas serán de nuevo Anaconda, TensorFlow, Netron, que es un visualizador de modelos, que luego veremos, luego os cuento por qué necesitamos Netron, y un editor de imágenes, claro. Aquí los pasos para el Transfer Learning pues son un poquito más complicados. En general es un poco más complicado. Vamos a partir de DeepLab. Este modelo lo generan unos investigadores de Google
y está ya orientado a segmentación de imágenes. Y está generado con un dataset que se llama Pascal, que es muy popular, que es un dataset preparado ya con toda la información para la segmentación de imágenes. Por otro lado, tenemos que generar nuestro propio dataset para estos elementos de Google Voice Kit. Y a continuación podemos hacer el Transfer Learning. Para el Transfer Learning utilizamos DeepLab como entrada, sí, y luego como salida utilizamos una arquitectura que se llama MobileNet en su versión 2. Esto es una arquitectura de modelo de Deep Learning que está orientada a dispositivos móviles. Entonces, tiene un tiempo de respuesta muy bajo, tiene menor tamaño de lo que es habitual y es un poquito menos preciso. Es una cuestión de balance, claro, como casi siempre. Entonces, en este caso, tienes un modelo un poquito menos preciso, pero muy adecuado para aplicaciones móviles. Una vez que hayamos obtenido nuestro propio modelo, tenemos que hacer la conversión a CoreML y al TensorFlow Lite. Entonces, la generación del dataset es también un proceso más complicado que en la detección de objetos, porque tenemos que tener las imágenes originales y luego tenemos que generar para esas mismas imágenes las máscaras, en el que están las máscaras de píxeles de los objetos que hay. Y además en este caso de DeepLab, esto es un caso concreto de DeepLab, esas máscaras tienen que ser imágenes con una codificación de indexed color, y es muy importante que si tenemos distintos objetos de la misma clase, por ejemplo en este caso, pues cada foto de la placa, el color de la máscara sea el mismo. Y siempre el color del altavoz será el mismo y siempre el color del micro será el mismo. A continuación tenemos que crear la versión sin mapa de color, que la llaman como la versión crudo. Y en este caso, de nuevo para DeepLab, y si no funciona, tienes que tener la codificación de los colores que va de 0 al número de clases menos 1. Entonces, si tenemos 3 tipos distintos de objetos a detectar, y además hay que tener en cuenta el background cuenta como una clase, tenemos que tener numeradas de 0 a 3. De nuevo con el formato indexed. El formato indexed significa que cada píxel tiene asignado un número. Entonces, hay un mapa de color que dice ese número qué es lo que significa. En este formato en crudo no hay mapa de color. Después de haber generado todo eso, podemos crear un TensorFlow record. Este es el equivalente del SFrame que veíamos antes. No deja de ser un formato de entrada que acepta TensorFlow. Pero no tenemos que hacer nada especial, simplemente utilizar las utilidades de TensorFlow para generarlo. Entonces, esta imagen, que es la que se me ha saltado antes, pues es una visualización de lo que tenemos que crear. Tenemos la foto original del micro, tenemos la segmentación, en este caso con un color azul. La línea blanca es un borde que nos permite decirle al modelo que esa parte la tiene que ignorar y no es lo mismo que el background. El background es información, sin embargo, esa parte le decimos que la ignore. Y la última es la que está en crudo, que parece que es un fondo negro y está el borde en blanco. Pero en realidad, ese negro no es igual que este. Porque este es un valor 0 y este es un valor 2. Con lo cual, pues yo evidentemente no lo veo. Pero eso es el que contiene la información. Bueno, vamos a ver si acertamos. Entonces, para entrenar el modelo, es más complicado de Contour y Create. Lo que nosotros podemos conseguir es el modelo de DeepLab, tal cual lo hacen los desarrolladores estos de Google, y tenemos que añadir la información del nuestro, que en este caso tenemos que describir el dataset, cuántas imágenes tenemos para entrenar el modelo, cuántas para validarlo, tenemos que especificar el número de clases, tenemos que decirle también cuál es el color en la imagen en crudo que identifica la parte que se ignora. Y después de hacer eso, tenemos que actualizar también varios scripts
que nos permiten hacer el training, la validación y la visualización. Finalmente, bueno, pues crear un shell script que nos facilite ejecutar todo esto, ¿no? Que podemos tomar uno de ejemplo que tiene el DeepLab y simplemente pues, ajustarlo con los parámetros que podamos necesitar. Entonces, el estado actual que tengo con este modelo pues es que cuando le pongo la placa, el HUD del Google Voice Kit, pues lo que me genera es esa máscara. Y es por eso por lo que no voy a hacer demo, porque se parece pero no es. Entonces no necesitaré crear muchos más datos de entrada para que el modelo realmente se aproxime, ¿no? Porque en este caso es que el resultado es peor que si hago detección. Llegado a este punto, en vez de seguir intentando crear un modelo más preciso, quise llegar hasta el final para ver si me encontraba con algún problema y me encontré con algún problema. Entonces, en la conversión a CoreML, que TensorFlow tiene una utilidad y entonces eso debería funcionar y ya está, bueno, pues resulta que la primera vez pues, no funciona. Y dices, joder, ¿pero qué pasa? Entonces, ¿qué hago ahora, no? Entonces, básicamente lo que ocurre es que el modelo de TensorFlow hace operaciones que el conversor no soporta para traducirlas a CoreML. ¿Tenemos que tirar el modelo? Bueno, afortunadamente no hace falta. Lo que podemos hacer, bueno, se puede hacer una cosa que es mucho más complicada, que es coger el modelo y dividirlo en varias partes, convertirlo a CoreML y luego fusionarlo en CoreML. Esto os lo cuento así de una manera imprecisa porque yo no sé hacerlo y no sé cómo se hace. Hay otra opción, que es explorar el modelo con Netron y encontrar cuál es la operación que no está soportada. Y ver si nos podemos quedar en la conversión en un paso anterior. Y aún así conseguir los resultados que necesitamos. Y en este caso es así. Es decir, hay una operación de slice que el convertidor no soporta, pero podemos quedarnos en un paso anterior, que es ese resize bilinear, y el modelo que se genera de CoreML sí que nos da como salida la información que necesitamos, que es de lo que se trata, al fin y al cabo. Entonces, con esto podemos pasar por encima de esa limitación del conversor y por fin conseguir el modelo que podemos importar en la aplicación de iOS. En el caso de la segmentación de imágenes, la parte de hacer la predicción, pedir la predicción al modelo es exactamente igual que en el caso de Detection. Lo que sí que vamos a tener luego es que, claro, la salida que nos dé el modelo va a depender de dónde hayamos parado la conversión. Nosotros aquí hemos estado parando en el resize bilinear y lo que nos devuelve es un multi-array, que es un formato como muy típico de Machine Learning, que es como una estructura de datos en las que hay muchos arrays y cada uno tiene una longitud distinta, básicamente. Entonces, este modelo, si lo paramos en ese resize bilinear, lo que nos da es un multi-array en el que tenemos las máscaras de píxeles para cada una de las clases. Si no está esa clase en concreto en el frame para el que estamos preguntando, pues estará todo en negro. Y si sí que está, nos devolverá los píxeles que ha encontrado. Una vez que tenemos esos valores de los píxeles, tenemos que hacer un proceso similar de convertir de ese 2D, que está en un tamaño escalado, al tamaño de la pantalla y luego de ahí proyectar al espacio 3D. Entonces, bueno, algunas métricas y conclusiones respecto a la segmentación de imágenes. En el mismo MacBook Pro, pues tardó como una hora y media en entrenar el modelo con 20 imágenes y 20 máscaras. Los resultados dependen mucho del background y de las condiciones de luz. Menciono ahí el
intersection over union, que eso es como una medida que se utiliza mucho en segmentación de imágenes y en Edge Detection y que indica cómo de buena es la predicción respecto de la realidad. Es decir, si piensas que, en este caso, la máscara de píxeles, la real debería ser de una manera y la que obtienes es un poco distinta, cuando la superpones, qué partes realmente están superpuestas y qué partes no. Si estamos trabajando con segmentación de imágenes, al menos al día de hoy, es bastante más complicado que el Edge Detection. Es decir, hay que tener más conocimientos de Python, hay que tener más conocimientos de los tipos de datos y hay que saber un poquito sobre la codificación de imágenes y si no, pues probablemente uno se queda atascado enseguida. El modelo en este caso es bastante pequeño. Es un modelo como 6 veces más pequeño. Esto se debe fundamentalmente a que estamos con esta arquitectura de salida de MobileNet, que precisamente uno de sus objetivos, que os decía antes, es que los modelos sean pequeños. Y luego, además, pues las peticiones al modelo, actualización, pues han de ser asíncronas, como antes. Y bueno, tenemos ese trabajo de convertir desde el 2D hasta el 3D. Y hasta aquí estamos con la segmentación de imágenes. Y entonces vamos a hacer una demo. Vamos a hacer una demo que no sé si va a funcionar. Porque yo he entrenado al modelo en mi oficina, que tiene una luz estupenda en el techo. Y cuando he llegado aquí y he visto esto, he pensado, aquí no va a funcionar. Pero vamos a intentarlo. Vamos a ver. La demo es del Edge Detection. Entonces aquí lo que intentamos es, para el altavoz, el micro y el HUD del Google Voice Kit, que los podamos localizar en la escena y que podamos dar instrucciones de cómo hay que utilizarlos. Hay una parte importante que es que detectemos el plano en el que van a estar los objetos. Porque luego con el hit testing, si no hemos detectado el plano, no vamos a encontrar nada. Entonces, vamos a ver qué tal va esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ha encontrado el micro. ¿Qué ocurre? Que no lo ha encontrado donde debería estar. Es decir, yo lo que estoy intentando es pintar las instrucciones un poquito por detrás y un poquito por encima de cada elemento, ¿no? Para que no lo tape. ¿Por qué está pintándolas pues quizá a 15 centímetros de distancia en vez de a 5, que es como debería? Pues cuando ha hecho el hit testing, el plano que ha detectado el framework de realidad aumentada, pues no está donde tiene que estar. Para él está un poquito como hacia arriba. Bueno, y si antes lo había encontrado, no os digo nada con el HUD. Aquí en este caso el tema de las sombras es matador. Claro, una parte fundamental al entrenar modelos es el dataset de entrada, ¿no? Entonces uno tiene que saber cómo son las condiciones en las que lo va a utilizar, cosa que yo, pues, quizá porque no he querido preguntar o porque no he preguntado, pues no sabía, ¿no? Entonces, es muy importante que si os vais a poner a hacer esto, y además ahora hay herramientas como, bueno, como el Turi Create, que yo creo que cualquiera lo puede hacer, tengáis muy en cuenta la parte del dataset y de las condiciones en las que se va a utilizar luego la aplicación. Y bueno, pues voy a plantar ya finalmente el altavoz. Y el altavoz, evidentemente, el plano está cada vez más lejos. Entonces, bueno, os prometo que esto, cuando hay una luz que no es la que tenemos aquí, con dos focos apuntándome, os prometo que funciona mejor. Si alguien quiere luego verlo, yo se lo enseño, pero en un sitio con más luz, por favor. Y bueno, pues esto es todo. Gracias.
Dicho lo cual, ¿alguien tiene alguna pregunta? No sé si tenemos micro o nos comunicamos hablando muy alto. Si quieres puedes bajar la luz. Mira, ese chico de allí. Sí, bueno, gracias por la presentación. Te quería preguntar, me ha extrañado mucho cuando has hablado del tiempo del training en un MacBook Pro. Entonces, la pregunta que me ha venido a la cabeza es si haces algún tipo de preprocesamiento de la imagen, de las imágenes del dataset, es decir, reducirlas de tamaño, cambiar el color, jugar con un espacio de color, suavizado gaussiano y todo ese tipo de, vamos, de preprocesamiento para mejorar. Si has probado hacer eso, si lo hace ya internamente el framework y si damos mejores resultados. Lo hice con los dos, de hecho, la parte del escalado y probé con distintas codificaciones de calidad. Y la verdad es que los resultados eran bastante parecidos. Y no eran muy buenos. TuringCreate es muy lento. Y además TuringCreate utiliza la GPU. Porque TensorFlow, bueno, un descubrimiento de utilizar TensorFlow es que no es una gran idea utilizarlo en un MacBook Pro porque no utiliza la GPU. Entonces, si estás con Linux, sí que la utiliza. Me imagino que va muchísimo más rápido. Y en el MacBook Pro, pues bueno, iba lento porque tenía un dataset de 20 imágenes, que tampoco es una cosa exagerada. En el caso de TuringCreate es extremadamente lento. ¿Por qué? Quizás simplemente es una cuestión de que es como one size fits all, porque no puedes parametrizar nada y entonces tampoco puedes optimizar nada. Entonces, funciona bien, te quiero decir, te da unos resultados que, joder, está bien. Bueno, en la demo no os lo habéis creído, pero os prometo. Pero no te permite ajustar demasiadas cosas. Y, perdón, si puedo... ¿Y has probado hacer esto parecido con OpenCV, que es una librería más tradicional? Es verdad que te tienes que picar tú las cosas a mano, pero sí que a lo mejor te permitiría optimizar... No lo he hecho porque me pareció que tenía como un poco más de barrera de entrada para empezar a funcionar, ¿sabes? Entonces, claro, para mí esto... yo soy experto en aplicaciones móviles, no en Machine Learning. Entonces, quiero utilizar las herramientas que hay. Creo que hay mucho potencial en esas sinergias entre la realidad aumentada y el Machine Learning, pero no quiero intentar reconvertirme en un experto de Machine Learning, que probablemente tampoco voy a llegar a serlo, ¿no? Entonces, eso fue. No sé si tú tienes experiencia con OpenCV, a lo mejor estoy yo equivocado y es más fácil de lo que parece. Bueno, no te voy a contradecir. Es complicado, la librería no está, vamos... Por lo menos la versión 2, que es con la que yo trabajé, no estaba bien hecha porque las firmas de las funciones tenían distinta nomenclatura, distinto parametrizaje y... O sea, es complicado entrar si no sabes a lo que te metes. Sí que tiene muy buena documentación, eso sí. Tienes también WordPress, bueno, es en C++, pero tienes WordPress en distintos lenguajes. Pero sí, te lo tienes que picar tú, claro. No te da a lo mejor la facilidad que te puede dar Tensor. Bueno, supongo que quizá en un caso en el que más allá de un prototipo estés buscando una aplicación con un caso de negocio que justifica la inversión, pues también se justifica tener a una persona especializada, ¿no? Que pueda, por ejemplo, utilizar ese framework. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas. Mira, cuando has hablado de la dependencia del dataset para entrenar, eso se escucha mucho y en parte es verdad, pero siempre tengo curiosidad porque cuando hablamos de Machine Learning, cuando hablamos de redes neuronales, nos gustaría, a mí por lo menos, pues que la máquina fuera capaz de pensar por sí sola, porque para eso queremos una red neuronal, ¿no? En los proyectos en los que yo he trabajado con procesamiento de imágenes, siempre he tenido la suerte en que han sido entornos concretos. Una cámara de un garaje que va a estar siempre ubicada, que siempre va a tener el mismo tipo de ruido, que va a tener... Sí, las condiciones ambientales que decíamos. Pero me ha gustado lo que has planteado exactamente con este ejemplo, porque
si una empresa quiere desarrollar algo así para instrucciones, ahí no puedes controlar absolutamente nada, cómo va a ser el entorno en el que va a ser utilizado. Entonces, no sé si tienes conocimiento de, ¿hay algo más que se pueda hacer aparte de un modelo, o sea, de un dataset increíblemente enorme? ¿Hay algo que pueda hacer o simplemente estamos condenados a que si queremos que algo funcione en 1000 casas diferentes, en 1000 tipos de iluminaciones diferentes, tiene que ser un dataset increíblementísimamente grande? Gracias. Yo creo que desde el punto de vista del transfer learning no hay mucho más que se pueda hacer a día de hoy. Respecto del dataset, la técnica del data augmentation, os contaba antes esta funcionalidad del one-shot object detection que tiene TuriCreate, que tú le das una imagen y luego pues, hace una churrera de fotos de entrada para el modelo, ¿no? con esa imagen. El data augmentation puede servir en un caso como el que comentas, porque es relativamente sencillo hacer el data augmentation y a partir de unas cuantas imágenes empezar a jugar, bueno, pues como decía el compañero antes, empezar a manipular las imágenes cambiando el background. Es decir, la información para el data augmentation la tienes, porque como tienes las anotaciones en object detection y tienes las máscaras, en el caso de la segmentación de imágenes, tú puedes hacer prácticamente todo lo que quieras con lo que rodea a los objetos, manipularlo de la forma que quieras, manipular el canal alfa, manipular los colores, añadir texturas, todo lo que quieras. Y también sobre el propio objeto, claro, puedes aplicar la misma transformación. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que hay no es tanto como el Silver Bullet del Transfer Learning, pero trabajar la parte del Data Augmentation. No sé si te he respondido. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces, muchas gracias.